Hola, hola, hola chicos, tengan ustedes muy buenos días el día de hoy, un saludo a la distancia y un abrazo fuerte también desde por acá, desde mi hogar a ustedes, ¿vale? Chicos, la semana pasada hablamos sobre la formación de moléculas, creo que en el trabajo anterior, un trabajo muy chévere porque puedan construir ustedes su propia molécula y me la puedan explicar dependiendo de lo que ustedes hayan escogido. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que ese tipo de moléculas las vamos a encontrar en la vida real, la utilizamos en la vida real y por ende pues tenemos que saber cómo es su forma y cómo es que es su geometría, ¿cierto? Porque así mismo que es su geometría, así mismo digamos así, se producen los enlaces químicos con ellas. Para esta sesión vamos a trabajar lo relacionado a los compuestos. Ya hablamos de moléculas, ahorita vamos a hablar de compuestos, que básicamente es lo mismo, pero cuando un compuesto químico es cuando se forma por la unión de dos o más tipos de elementos, ¿cierto? Dos o más tipos de elementos pueden ser de los mismos o pueden ser de diferentes elementos. ¿Listo? Estos elementos químicos es importante que tengan en cuenta que se enlazan por medio de esto, enlaces químicos, que es lo que vamos a ver el próximo año como tal. Lo importante es recalcar que tenemos elementos químicos como el dióxido de carbono, el agua, el ácido sulfúrico, es un ácido muy fuerte, y la glucosa, que básicamente es el combustible del cuerpo humano. La glucosa, todo lo que nosotros comemos, ingerimos o nos alimentamos, básicamente se degrada para llegar a este compuesto que es glucosa, que es el que utiliza todo el cuerpo para poder moverse, que le da energía, ¿listo? Además también como la molécula de ADN, que la de ADN ustedes saben que es la que tiene que ir en los genes y en el núcleo de las células, ¿listo? Además de eso, pues tenemos que mirar que los compuestos químicos se dividen en dos, ¿listo? Se dividen en dos, dependiendo del método de enlace de sus átomos, que sean moléculas y iones. Eso los iones los vamos a ver en la próxima clase, pero ustedes las moléculas ya las conocen, ¿cierto? Y por otro lado, la naturaleza de su composición. Cuando hablamos de la naturaleza de su composición, hablamos de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Cuando hablamos de compuestos orgánicos, hablamos de compuestos que están conformados y su átomo central es el átomo de carbono, ¿cierto? El átomo de carbono es el elemento fundamental de la química orgánica, es la base de la química orgánica. Y por otro lado tenemos los compuestos inorgánicos, ¿cierto? Que no llevan carbono, pero no como átomo fundamental, ¿cierto? Dentro de estos compuestos orgánicos tenemos, yo por acá voy borrando para poder pasar. Dentro de esos compuestos inorgánicos tenemos óxidos, hidróxidos y ácidos. Cada uno, cada uno compuesto de una forma diferente y con una función diferente. ¿Listo? Cuando hablamos de hidróxidos y ácidos, hablamos básicamente de los compuestos que se ubican en una tabla de pH. Uy, esta me quedó torcida acá. En una tabla de pH, ¿cierto? Donde el pH, ustedes han escuchado la palabra pH significa la cantidad de acidez que tiene algo. El centro es 7. Hacia acá se ubican estos señores, ¿cierto? Los hidróxidos se ubican desde acá hasta acá. Ay, perdón, perdón, me estaba confundiendo. Los ácidos se ubican de acá hasta acá, desde 0 a 7, ¿cierto? Siendo uno de los ácidos más fuertes el ácido clorhídrico, que es el elemento que tenemos nosotros en nuestro estómago. Y de acá, de 7 hasta 14, se ubican nuestros señores hidróxidos, ¿cierto? Acá tenemos el hidróxido de sodio, tenemos algunas cosas como la leche, bueno, la leche es casi 7 igual que la sangre, el amoníaco, todos esos compuestos que son a bases del grupo OH. Listo para que tengan eso en cuenta. Por otro lado, tenemos algunos ejemplos cotidianos de los compuestos químicos que podemos observar.
Ejemplos como cuáles, bueno, el agua, esto, la molécula de la sacarosa, ya vimos la glucosa, que es el azúcar fundamental, mientras que esta es la sacarosa o el azúcar de cocina, esta es la fórmula. Esta es la fórmula de la sal de cocina, ¿cierto? Básicamente. Y este es la fórmula del ácido acético o llamado vinagre, como también lo conocemos. ¿Listo? Muy bien. Básicamente eso es lo que vamos a trabajar en esta jornada. Vamos a trabajar en esta jornada y cualquier cosa que necesiten, entonces me escriben por el interno, ¿vale? Chao, chao.